abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio San Lucas, capítulo 1, verso 5. Vamos a estar estudiando el día de hoy, verso por verso. Continuamos con este Evangelio de Lucas. Nos apoyas con tu celular en silencio. Y el día de hoy vamos a estar estudiando del verso 5 al 23. Si tienes tu Biblia, ábrela ahí y vamos a leer los primeros versos para ponernos en sintonía con el Señor. Y por reverencia a la palabra de Dios, te invito a ponerte de pie para leer lo que vamos a estudiar el día de hoy. Nos ponemos de pie y dice la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y Padre, gracias por esta mañana. Ponemos en tus manos tu palabra, Señor. Glorifícate en medio de nosotros. Sé tú el que nos habla, Señor. Que sea expuesto tu consejo tal cual está escrito. Háblanos y descansamos en tu soberanía, en tu amor y en tu cuidado. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Dame don de enseñanzas, un lado todo nervio, y permítanos expresar, Señor, tu palabra tal cual está escrita. Oro por todos aquellos que nos verán en internet, que no te conocen aún, que tú tengas este tiempo para con ellos, Señor, y que esta relación de amor inicie al escuchar tu mensaje. Te damos gracias y oramos por la salvación de todos aquellos, Señor, que están sin ti. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, vamos a comenzar la palabra de Dios. Dice la Escritura, ¿no? El capítulo 1, del 5 al 23, con el favor de Dios vamos a estar avanzando. Si no estuviste la semana pasada, te voy a dar un poco el contexto de qué es lo que estamos estudiando. Lucas es el máximo escritor del Nuevo Testamento porque tiene más literatura, es el que más ha escrito. El doctor Lucas, médico también de profesión, nunca se sentó a la mesa con el Señor. Él no tuvo un contacto directo con el Señor Jesús. Él conoció a Cristo por la predicación del apóstol Pablo. Él escribió estos dos tratados, como hemos visto la semana pasada. El primer tratado fue el Evangelio de Lucas y el segundo fue el libro de Hechos de los Apóstoles. Y es un tratado, es una investigación. Este hombre se dio a la tarea de ir a las personas que tuvieron que ver con el nacimiento de Jesús, con los que anduvo Jesús, pero también durante su muerte. Fue un hombre que vamos a ver plasmado a lo largo de este evangelio, cómo él fue sorprendiéndose, siendo aún médico y un hombre de ciencia, viendo qué es lo que veía y qué veía hombres resucitar, veía gente siendo sanada y cosas que él nos escribía, y lo vamos a ver cuando llegue el momento, ¿no? Entonces, este tratado es esto, es una investigación, es un amigo, discípulo del médico y médico también del apóstol Pablo. Lucas era griego, ni siquiera tenía trasfondo hebreo, o sea, el bro vería cosas que decía, ¿y qué están haciendo en el sacrificio? Lo que vamos a ver el día de hoy es pura cosa hebrea, cómo entra este sumo sacerdote Zacarías y se presenta, y el tema del incienso, y Lucas llega y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero Lucas, mis hermanos, hizo algo a lo cual nos invita indirectamente o directamente. Él buscó del Señor. Él buscó del Señor y el Señor salió a su encuentro. Y cuando Dios dice en su palabra, buscadme y viviréis, es una promesa, mis hermanos, que es para nosotros. Cuando alguien busca con un corazón correcto al Señor, el Señor sale a su encuentro y el Señor se glorifica en su vida. Pero es buscarle con un corazón adecuado y Dios va a hacerlo. Lucas vio esta promesa cumplida en él mismo y dedicó su vida a esto, a investigar las cosas que sucedieron. Y vimos la semana pasada que dice, muchos ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice el capítulo 1, verso 1. Y estamos viendo aquí cómo él está haciendo esta investigación en el ámbito de los apóstoles y de su familia. Él habla también de los ministros al cual él fue y encontró y entrevistó, y las cosas que entre él han sido ciertísimas. Y hermanos, el cristianismo, podemos ver en este hombre, son 66 libros la Biblia. De estos 66 libros, ninguno de ellos tuvieron algo, fueron diferentes épocas, diferentes lugares, diferentes culturas incluso. Y ellos, toda la Biblia, los 66 libros tienen un personaje en común. ¿Sí sabes quién es el personaje? Jesús. Y es increíble cómo esta fe que Dios nos ha dado no es una fe que carezca de fundamentos o evidencias científicas. Como científico yo te lo estoy diciendo, alguien que nunca creyó que Dios pudo haber hecho las células en el microscopio que se ve, dices, ¿cómo? Y Dios dice, sí, yo las hice.
La evidencia científica que vamos a ver aquí, a veces pensamos es que el cristianismo es una repetición de hombres ignorantes. No es cierto. Son hombres necesitados del Señor. Son hombres que han encontrado, y hay de todo en el pueblo del Señor a lo largo de los años. Y aquí tenemos un médico que está escribiendo esto. Y tal vez fuiste aquellos que ya Dios salió a tu encuentro y le damos gracias a Dios por eso. Pero tal vez fuiste de aquellos como tu servidor que investigó y estaba en busca de respuestas en su vida, de la situación de cómo la vida lo había tratado mal. ¿Y por qué estás buscando respuestas de su vida? Y Dios sale a tu encuentro. Y tú dices, bueno, Jesús salió a mi encuentro y me dio la respuesta. No. Jesús salió a tu encuentro y te enseñó la verdad. La verdad es el propósito por el cual tú y yo estamos en este lugar, en este lado de la eternidad. Y la verdad es que tú estás diseñado y creado para rendirle tu vida a un ser supremo, a un creador, y su nombre es Jesús. Entonces Jesús sale a tu encuentro y sale esta verdad, esta luz a tu vida y da este propósito a tu vida. Y probablemente Él no te dio la respuesta luego de que le estabas preguntando. Yo no sé qué respuestas o qué preguntas tú le habrás hecho al Señor. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué mi padre biológico me despreció? ¿Por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? Y tienes todas tus dudas y están todas tus preguntas delante del trono y Dios sale y te dice, yo soy suficiente para esto. No te voy a decir la verdad ahorita, porque primero tienes que conocer tu realidad y tu propósito es estar conmigo. Y conforme vaya pasando el tiempo, entonces yo voy a darte la respuesta. Pero ¿qué pasa? Te enamoraste de Jesús. Y fue tanto nuestro amor por Él que a su tiempo y a su momento Él te reveló o te dio esa respuesta que estabas buscando. Esto pasó con Lucas y esto va a pasar con nuestro hermano que vamos a estudiar el día de hoy. Su nombre es el buen Zacarías. Es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Aparte de que es el papá de otro de mis personajes favoritos, que es Juan el Bautista. Este brother era sacerdote en el templo, y esta historia investigada por Lucas acerca de quién es, vamos a ver cómo este hermano Zacarías estaba en su día de trabajo y de repente empieza a ver algo que nunca iba a suceder en su vida, algo que nunca se esperó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, le iban a profetizar por medio de un ángel que iba a ser papá. De 60, 80 años tenía este hombre. Y entonces le dijeron, vas a ser papá y tu hijo va a ser Juan. Y Juan el Bautista, sabemos por la escritura, más adelante vamos a hablar de él, era primo hermano del Señor Jesús, pero también fue un hombre usado por Dios para preparar el camino del Mesías. Entonces vamos a leer, fíjate, versos 5 al 6. Vamos a hablar de esta historia de este hombre, Zacarías. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Algunas versiones manejan el segundo nombre, que se llama Isabel. Entonces realmente Isabel es una declinación de Elizabeth. Continuamos. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea. ¿Te das cuenta cómo Lucas te va a estar dando datos precisos de la época, del gobierno y todo? Y tú puedes ir a libros de historia, como el incrédulo que fui mucho tiempo, y investigas si realmente existió Herodes, si realmente, ¿por qué aparecen tantos Herodes en la Biblia? Se llama que esto se está contradiciendo, porque veo un Herodes aquí, 200 años después veo a otro Herodes. Pues que Herodes era inmortal, no. Herodes era el título que se le daba al gobernante en turno. Entonces aquí estamos hablando de otro Herodes. El primer Herodes era conocido como Herodes el Grande. Era de esta época y Lucas lo expresa, en esta época de gobierno. Rey de Judea estaba gobernando Herodes. Herodes era conocido por no ser judío, obviamente, y por tener un delirio de persecución que lo llevó incluso, dice la historia, a asesinar a 4 familias que él tuvo. Tuvo esposa con hijos, de repente estas voces que no controla, que no lleva, asesinó a su esposa y a sus hijos 4 veces, 4 esposas tuvo, ¿sí? A la suegra no lo sé, pero solo sé que a su esposa y a sus hijos. Ahora, él no era judío obviamente y tenía esta característica, era un hombre desconfiado desde su misma sombra. Era un hombre que desconfiaba de todo, y este tema de exceso de desconfianza es un iceberg que está únicamente saliendo en tu corazón, de la profundidad corrupta que tienes en tu corazón de pecado. La desconfianza excesiva, mis hermanos, es el reflejo de un corazón en exceso perverso que no lo lleva a Cristo todos los días, y por eso desconfías de tu sombra, desconfías de todo.
Ahora dices, no, es que no soy menso, soy cristiano, no soy manso, no soy menso, dice, ¿no? Soy manso, pero no menso. ¿Sabías que la palabra manso, como Jesús dijo, sean como yo, mansos y humildes? La palabra manso es poder bajo control. Es yo puedo tener poder para hacer, yo puedo poder, pero lo controlo porque tengo este espíritu de control que Dios me ha dado, que es su Santo Espíritu. Ahora, este rey paranoico estaba en el poder en esta época. Sin embargo, la religión judía seguía su cauce. Los sacrificios seguían abundando y todo seguía. Algunos ya se habían apartado de la creencia judía, pero otros seguían adelante. ¿Qué estaba pasando? Dice Lucas. Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, sigue el texto, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Y aquí viene en escena Zacarías, nuestro buen amigo que vamos a estudiar el día de hoy. Era el sacerdote y estaba al pie del cañón ejerciendo su oficio pese a las circunstancias que venían en su contra. Era un sacerdote que venía del estirpe de Aarón. Acuérdate que Aarón en el Nuevo Testamento, de ahí tenían que venir todos los sacerdotes y era parte de eso. Pero también habían 24 subclases de sacerdotes y todo tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy. No dices, ¿qué está haciendo el pastor? Ya se desvió, tranquilo, ¿sí? Zacarías pertenece a esta clase, como lo menciona aquí el texto. Era de la clase de Aarón por ser sacerdote, pero a la subclase de Abdías, era otro. Y hay estos detalles expuestos por el doctor Lucas y digo, ¿por qué, bro? Estás poniendo tantos detalles. Recuerda que uno de los lectores de esta carta antes de nosotros iban a ser de fondo judío. Entonces él no podía dejar cabos sueltos y Dios no quiere dejar cabos sueltos. No quiere dejarte ni un cabo suelto el día de hoy en tu vida. Y si lo deja es para que investigues y le conoces más y le conozcas más. Entonces este sacerdote se casó con una mujer que se llamaba, ya te dije, Elisabet, y ella, si dice aquí, era descendiente directa de Aarón. Era descendiente directa, o sea que se sacó la lotería, ¿sí? Ahora, ambos, dice, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. La importancia de esta, ¿no, mis hermanos? De tener un yugo igual, de estar casado con alguien que confese tu misma fe. Más que nada con alguien que busque con toda pasión al Señor. Dice el libro de Eclesiastés, porque si uno cayere, entonces el otro lo levante. El hecho de estar casado con un incrédulo y el incrédulo siempre está en el suelo, pues vas a estar siempre tú en el suelo. Pero si estás casado con alguien que es hijo de Dios o hija de Dios, ambos van a tener algún momento tiempo de desánimo, pero no va a haber un juicio entre ambos y van a decir es tu culpa. No, sino yo voy a entender y comprender que mi esposa es carne igual y que yo ahorita estoy en el espíritu así on fire y que puedo yo ayudarla. Por otro lado es lo mismo, por eso es un matrimonio. No es juzgo, sino ambos eran justos. Sino que hubiera dicho, Elisabet era justa porque venía de Aarón y Zacarías, más o menos, andaba medio carnal el bro de vez en cuando, ¿no? Que sí, a veces los hombres así somos, pero Zacarías ahí estaba. Dice que ambos eran justos, ambos reflejaban la justicia de Dios y eso es el matrimonio. Viven para agradar a Dios en conjunto, no pueden haber equipos. Y el equipo azul es el de mamá y el equipo verde es el de papá. Y mamá habla de papá cuando no está papá, se lo dice a otras personas, contando. Eso no es lo que Dios pide del matrimonio. El matrimonio es unidad, son juntos todos. Viven para agradar a Dios en conjunto, ¿sí? En sus mandamientos, en ordenanzas. Para la comunidad, claro, para su familia, claro, pero también para la iglesia en donde están. Fíjate que dice el verso 7. Y tú dices, bueno, pues era sacerdote, había villano, había dinero, tenían dinero, entonces tenían un problema. Elisabet era estéril. Y dices, pues ¿qué problema tiene? En el contexto judío que te estoy hablando era un grave problema. Fíjate el texto. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora, tenía dos problemas. Era estéril y ya estuvo, ya no podía tener bebés. El énfasis aquí era, estaban grandes, no pudieron tener. ¿Y por qué en el contexto judío era una tragedia? Decían los rabinos judíos, según William Barclay, comentarista de la época. Dice que un judío que no tenía esposa, un judío que su esposa no podía tener hijos, eran vistos como personas privadas de la comunión con Dios. Eran despreciados. Entonces Zacarías podía haber tenido el llamado a ser sacerdote, podía haber tenido el llamado a ministrar incluso la presencia de Dios, pero si su mujer era estéril, era visto como rechazado. La esterilidad era causa suficiente para el divorcio en esta época. La esterilidad era causa del divorcio y de hacer a un lado. Por tanto,
No me va a sorprender que Zacarías aún en este gran día estuviera llevando a su trabajo en su pensamiento, ya estamos grandes y no tuvimos bebés, ¿no? Ahora, aunado a esto, mis hermanos, eran de edad avanzada, de 40 a 60 años se calcula, pero aún así seguían sirviéndole al Señor. ¿Y qué ejemplo veo en este matrimonio? Porque te puedo preguntar hoy, ¿qué te impide a ti servirle al Señor el día de hoy? No, es que no estoy de humor. ¿Neta? Es que no, ya estoy fastidiada. ¿Neta es eso? Yo creo que estos dos hermanos tenían suficientes años para decir, estoy fastidiado, no puedo más. Y el Señor no me ha respondido, y el Señor no me ha dado lo que quiero. Sí. Y aquí hay algo diferente cuando tú le pides al Señor algo que quieres o algo que el Señor te va a dar a su momento. Y eso lo vamos a ver. ¿Qué te impide servir al Señor? Yo creo fielmente que en este matrimonio tenemos un gran amor, un gran ejemplo de servicio, que a pesar de las circunstancias contrarias, sociales y todo lo que veía en este momento, ahí estaban al pie de cañón. Y si Lucas escribió esto, investigando, es para que viéramos lo que Dios quiere enseñarnos y que este matrimonio que andaba irreprensible, que amaban al Señor y que le seguían a pesar de que no se les había dicho algo que es muy común hoy en el pseudo evangelio. Sigue los deseos de tu corazón, ¿no? Dios va a cumplirte los deseos de tu corazón. Esa es una herejía. Esa es una herejía. Dios no va a cumplir. Tu corazón es corrupto y engañoso. Si Dios los cumpliera los deseos de nuestros corazones, de todos los que estamos aquí, ay Dios, ya estaría la tercera guerra mundial, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Zacarías seguía con su vida y vámonos juntos a seguir al Señor. Fíjate que dice el verso 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Vamos a hablar un poco de temas judíos. Si se te vuela la cabeza, vete a Números, donde estudiamos. No está en internet, pero estudia el libro de Números y ahí está. Pero vamos a tratar de hacerlo más simple para que entendamos. Eran 24 clases de sacerdotes, te lo dije. Este muchacho Zacarías era uno de ellos, pero en total los que habían sirviendo activamente eran 20,000 sacerdotes estaban sirviendo. Para que le tocara a alguien el servicio del incienso era demasiada casualidad. Entonces, habían millares de sacerdotes en cada sección y se echaban suertes entre ellos, los mismos sacerdotes, para decir, bueno, a ti te toca el tema de esto. Ahora, los sacrificios en la mañana se ofrecía lo que es el holocausto, en la tarde venía el tema de la oración y el sacerdote entraba con un incensario, ¿sí? Entraba al lugar santísimo ya una vez que la ofrenda había sido expiada y la gente estaba afuera esperando en el atrio. Cuando él salía de ofrecer la oración, solo salía al atrio y daba palabras de bendición a la gente, daba una palabra de oración por el pueblo. Entonces todo eso es lo que viene a la mente de este hombre. Presentaba las oraciones y era el trabajo más deseado por muchos sacerdotes. Pudiéramos pensar que tal vez era uno de los anhelos de su corazón, de Zacarías. Pero en el fondo de su corazón sabemos que ¿qué pudo haber tenido? Un hijo. Y tenía cargando eso toda su vida. ¿Se amargó? No, ¿verdad? Él fue con un corazón porque él sabía a quién le estaba sirviendo y continuó. Sí. Durante esta parte del sacrificio los israelitas estaban afuera esperando. Ahora, ¿cómo alguien que está con el Señor puede bendecir a las personas a su alrededor si él no se puede sentir bendecido? Porque Dios no le ha dado lo que él quiere. Yo quiero que esto cambie, yo quiero que este mejore, yo quiero que mi marido cambie, yo quiero… A ver, espérate, ¿de qué estás hablando? Debemos de cambiar nosotros. Es nuestro corazón primero delante de Dios. Ahora, alguien que realmente está haciendo su sacerdocio en el hogar no va a pasar tiempo pidiendo algo para él mismo, sino se va a dedicar a la gente, a su familia. ¿Sí? Este hombre estaba muy feliz y muy contento porque iba a ser de bendición para la gente y porque iba a ofrecer el incienso. El incienso en la Biblia, mis hermanos, representa las oraciones de los santos que suben al trono de Dios. Todo es representativo. Y dice el Salmo 141:1, te lo van a proyectar. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocares. Suba mi oración delante de ti como en él, ¿qué dice? Incienso.
del don de mis manos como la ofrenda de la tarde, ponga mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Ese sería el gran día para Zacarías. Ese sería su gran día. Salió de la casa, amor, voy a la chamba, espérame a comer, al día siguiente, porque eran 24 horas, tenía turno 24, ¿sí? Y finalmente Dios me bendijo porque voy a estar ministrando al pueblo con esto, y voy a estar ayudando, y voy a estar ahí, y estoy muy contento por eso. Sin embargo, había algo más importante que se le había olvidado a Zacarías, y es que Dios había estado en silencio 400 años. La última vez que Dios se comunicó, que envió un ángel a hablar con el pueblo de Israel, habían sido 400 años antes. Por eso el estudio se llama El silencio, ya ni me acuerdo qué le puse, el silencio roto. Es una canción, por eso le dije, no, quítale, ponle otro, ¿sí? Fueron 400 años de silencio. La última vez que Dios había hablado audiblemente utilizando un ángel a través de un profeta fue en Malaquías 4, 5, 6. Sí, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, porque hasta ahí escribieron los profetas y hasta ahí fueron los profetas. Dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. La profecía que Dios dio de última era que Elías iba a regresar. Y iba a regresar, claro, en espíritu, en la mente, pero de Juan el Bautista. Más adelante nos explica esto la Escritura. Curiosamente, esta profecía iba a estar recordada. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Dice que entra este hombre y ve puesto en pie de la derecha del altar del incienso. ¿A quién vio? Vamos a la palabra 11 al 17. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien, dice, dispuesto. Dice que puesto en pie, imagínate, estás en tu día común y corriente, ya te hiciste tu tema de tu trabajo. Llego a las 7, tomo las muestras, 8:30, café 10 minutos, te empiezan a gritar por la gente, regresas y así. Entonces, ya tienes ya tu mente, ya sabes qué es lo que vas a hacer. El primer turno te dije era el sacrificio, los levitas están adorando a Dios, ahí está la música, el cordero ya había sido sacrificado para el perdón del pueblo y la ofrenda ya había sido expiada. ¿Qué seguía? El turno de Zacarías, entrar al altar con el incienso. El mejor día de su vida de este brother, de la suerte de miles le tocó a él. Y ofrecer este incienso. Y es interesante que del lado derecho, según la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el altar, en una mesa del lado derecho, ¿sabes qué es lo que estaban? Los panes de la proposición. Ahí donde estaban los panes, ahí estaba el ángel. Yo lo vi, ¿no? Le dijeron a Lucas, porque Lucas está investigando, yo lo vi. Ahora lo interesante, mis hermanos, es que para orar tienes que ir con los ojos cerrados. Y orar no es siempre llevar una lista de súper. Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposo. No es eso. Y orar no es solo una lista de súper. Orar es adorar a Dios también. Tú puedes abrir la boca para adorar a Dios y darle gracias por todo, y eso estás orando. Darle gracias por hoy, gracias por lo que hiciste por mí, gracias por llevarme a este lugar, gracias. Y las acciones de gracias tienen que abundar más en un corazón para que este corazón pueda estar alegre. Si no, el corazón se amarga por los errores del presente y viven amargados. Y ahí están masticando el error en lugar de dando gracias por la nube de gracia y misericordia que atrás viene. Tuve una vida muy difícil, vete 2000 años atrás y ve al Señor en el madero por ti y por mí. Suficiente para dar gracias, amén. Suficiente para dar gracias, agradeciendo su misericordia. Y está Zacarías entrando, dando gracias con los ojos cerrados, y abre los ojos y se topa con esto. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Temor aquí no es de reverencia, es de miedo. Le dio pánico, lo que vio le dio pánico. Ahora, estamos acostumbrados a Hollywood.
Aquí un ángel son las alitas, el areol aquí y el arco, ¿no? O en su defecto, un artista, así de esos caritas de Hollywood, yo soy el ángel. No. Ahí tienes que quitarte todo este tema que te ha vendido la televisión, ¿sí? Zacarías no iba a tener miedo por ver a un ángel ahí, ¿no? ¿Sabes por qué tuvo miedo? Porque el ángel es como lo describe Zacarías, como lo escribe Ezequiel y como lo escribe el Apocalipsis. Eran seres feos ante los ojos humanos. Ahí puedes buscarlo, no te los voy a describir. Solo sé que tienen muchos ojos. O sea, una cosa, cuando lo vio él se espanta por ver eso. Era un ángel y me sacó de onda. Luke, le dicen, o sea, está escribiendo, acuérdate que Lucas está investigando. Me sacó de onda en que lo veo, dice. Ahora, en el oficio y con el corazón de este hombre, o sea, yo no creo que haya llegado a ese lugar a pedirle, Dios, dame un hijo. No, él ya había dicho, ya estoy viejo, ya esto ya pasó, ya Dios ni me escuchó, ya se traspapeló esa oración. Tus oraciones no se traspapelan en el escritorio de Dios. Llegan, sigue orando, amén. Sigue orando, no se traspapelan. El servidor de Dios siempre piensa en su comunión con Dios y en el amor hacia la gente primero. Y Dios les sorprende que después de 400 años se rompe el silencio. Dios rompe el silencio fijándose en este hombre, en Zacarías, y diciéndole a la humanidad representada ahí por Zacarías, no temas, no tengas miedo. Y me encanta que Dios, saliendo a buscar al hombre caído, cuya vergüenza estaba ocultando, intentando guardar su vergüenza, y era justificado erróneamente por sus fuerzas, guardando su vergüenza, su pecado, todas las actitudes que tuvo en el pasado, llega y Dios en su resplandor dice, no tengas miedo, soy yo, abre tus brazos que yo los tengo abiertos desde hace mucho tiempo para ti. Y estoy viendo a Zacarías así, 400 años de silencio, 33 años después de esta primera aparición, Dios está gritándole al mundo en una cruz, consumado es, todo está hecho. El silencio se rompe aquí, pero culmina con Jesucristo diciendo, consumado es, ya todo está hecho. Dice, no temas, le dice el ángel, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y imagínate, yo lo hubiera hecho mejor, yo le hubiera preguntado al ángel, entonces, ¿qué onda? ¿Existe Dios o no? ¿No? O tus preguntas luego medio raras que nos ponemos a preguntar cuando estamos meditando en nuestra existencia, ¿no? Entonces, ¿fue primero el huevo o la gallina? ¿No? Contéstame, ángel, ¿qué onda? ¿No? O he escuchado también, dicen, a ver, tienes que pensarle, bro, porque ¿cómo se llama Juan si Juan es un nombre latino? Allá eran griegos, eran hebreos. Ubícate, no seas ignorante. No, los ignorantes son ellos, porque el verdadero nombre Juan en hebreo es Yohanan. Ahora, si quieres le decimos Yohanan en toda la traducción, pero realmente su traducción al castellano, al español, perdón, es Juan, ¿sí? Incluso el nombre de Zacarías es Seyararía en hebreo, y tengo flojera, no lo voy a hacer nada más por complacerte, ¿sí? Se llaman Zacarías y Elizabeth es Elisheba, así se llama el nombre en hebreo, pero por traducción fueron muy bondadosos con nosotros y nos dicen Juan, se llama Juan, ¿sí? Juanito. Entonces, lo llamarás Juan, ya vino con su nombre. Imagínate lo que pasó por la mente de Zacarías cuando escuchó mi oración, la escuchó el Señor. ¿Y qué es lo primero que le dice? Vas a ser papá, bro. Sí, Dios dice que vas a ser papá. Zacarías, un sacerdote que sabía la Torá de memoria. Dice, no, pero si Abraham y Sara, tengo 80 años y, bueno, dice, ¿no? Se podrá, claro que se puede, es una promesa de Dios. Y Dios lo está diciendo. Ahora, fue un milagro en este momento para esta situación. No quiere decir que actualmente, Dios lo puede hacer, pero acá fue con un propósito, ¿sí? Ahora, el Altísimo, dice Juan, ha escuchado tu oración. Y dice, hoy se está cumpliendo, ¿sí? ¿Qué estás orando todos los días, no? Estoy orando para la prosperidad de mi hogar, ok. Dios va a cumplirte en tu corazón y va a cumplirte a su tiempo algo que te dé gozo y alegría. No algo que te dé infidelidad y que haga que te pierdas. Si te va a dar dinero, Él conoce que cuando tú tenías mucho dinero eras un fanfarrón, que cuando tenías mucho poder te perdías en el alcohol, que cuando tenías, entonces Dios te va a mantener en tabla media. ¿Sí? Observa que lo que Dios le está dando a Zacarías, el ángel le dice, te va a dar a ti gozo y alegría.
y muchos van a ser bendecidos por eso, dice. Familia, esa es la naturaleza de una oración contestada. Te va a traer gozo y alegría. El gozo no es lo mismo que la felicidad. La felicidad depende de la quincena, depende que no te duela tu panza hoy. Esa es la felicidad. O unas buenas hamburguesas, double, triple cheese. Esa es la felicidad. Pero realmente el gozo no depende de la situación, sino depende de quién te lo da. Y el gozo te lo da Jesús, te lo da el Espíritu Santo. Y no depende de tu situación. Ahora, recuerda que había pedido Zacarías, es eso. Y Dios le trae esta oración contestada y el milagro viene del Señor para la gloria del Señor y le da un hijo. Y ese hijo le da gozo y alegría. Y de verdad yo cuando vi nacer a mi primer hijo, eso vino en mi corazón y era yo incrédulo. Después viene mi hija y es algo, ya era yo creyente y es algo increíble. O sea, ahora imagínate este hombre que el Altísimo le está diciendo, va a bendecir este hombre a muchas personas. Y cuando decimos, Señor, se haga tu voluntad, esta es la voluntad de Dios, bendecir. Observas que no hay nada materialista o de poder. Y tal vez Dios te está diciendo no a una oración el día de hoy y no la está contestando. Y dices, el Señor ya se tardó. Pues tú estás diciendo no y así va a ser. Si lo quieres para tu carne y no para su gloria. Si es para su gloria, Él te va a contestar. Familia, estamos ante la noticia del nacimiento de aquel hombre que está registrado en los 4 evangelios, Juan el Bautista. Es el único hombre que está registrada su vida en los 4 evangelios, por tanto era importante. Sí, dice, porque será grande delante de Dios, le dice el ángel a Zacarías. Fíjate que dice Jesús, tiempo después, vámonos, 7 capítulos adelante, te lo van a proyectar. Lucas 7:28, os digo, está hablando Jesús de Juan, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Sí sabías que Elizabeth era prima hermana de María? ¿Sabías que Juan el Bautista era primo, se podría decir así, de Jesús? Y el trabajo de este varón sería muy importante, porque era la obra del Señor, pero lo más interesante, iba a preparar el camino del Mesías. Y dice aquí las características que iba a tener. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Muchos comentaristas y yo de manera personal creemos que lo que estaba profetizándole aquí Dios es que iba a tener el voto del Nazareo. El número 6 tú lo puedes ver en tu casa. Es una dedicación especial, así como Sansón. No tenía que cortarse el cabello, iba a tener estas características. Pero aquí lo más importante que iba a tener este hombre es que iba a ser lleno del espíritu desde el vientre de su mamá. Fue el único, es el único, ¿sí?, que Dios permitió esto. Y eso sería especial en la vida de Juan. En la vida de Juan vemos ese poder de Dios en sus enseñanzas y vamos a llegar en 2 capítulos ahí, a ver, vas a ver, ¿sabes cómo les dice al pueblo de Israel? Víboras, les dice. Yo, espérate bro, lleno del Espíritu. El hacha está puesta sobre el árbol y va a ser cortada si no te arrepientes. Y va a ser cortado ese árbol. Entonces, él caminaba con poder de Dios, con fortaleza espiritual. ¿Sí? Estaba lleno del Espíritu. Y lo que hizo fue algo único. ¿Sí? Juan el Bautista fue lleno del Espíritu. ¿Quién te dice ahora que la iglesia no necesita ser llena del Espíritu? ¿Quién te dice ahora que eso ya cesó? ¿Quién te dijo eso? La iglesia necesita ser llena con su Espíritu y es una segunda experiencia después del nuevo nacimiento. Sellados con el Espíritu, nuevo nacimiento, pero la llenura del Espíritu es después. Y lo tienes que buscar todos los días. Sí, es la tercera operación del Espíritu Santo. Es esa operación que vino en los apóstoles, capítulo 1 y 2 de Hechos, llenos del Espíritu. ¿Quién te dice que puedes caminar con tu teología y no con el poder del Espíritu? Necesitamos ser llenos del Espíritu. Amén. Necesitamos ser llenos. Esto debe de abundar en la iglesia para que tenga poder, para poder hablar de Él. Sí, esto deberías de pedirle todos los días al Señor. Lléname con tu Espíritu porque no puedo más. Ya no puedo, necesito que me llenes. Ahora mira, aquí va a ser Juan, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Estás hablando que es el hijo de un sacerdote de media tabla que ganó por sorteo ir a ver el incienso y aparte iba a salir con una característica especial de esta salida. Y te lo vas a ver. Los hijos de Israel tenían un tema de soberbia. Que era una persona como Juan, viniera a decirles con la palabra de Dios, para empezar, nunca se cortó el cabello.
Entonces, imagínate el aspecto. Vestía con piel de camello, cinturón y aparte comía grillos. Esa era su dieta. Y miel, para pasarse el grillo, ¿no? ¿Sí? Yo lo veo y le digo, no se me antoja, bro. Lo bueno es que en el cielo va a estar glorificado y ahí sí lo voy a abrazar, ¿sí? Imagínate. Era algo muy fuerte y ir a esta gente religiosa, cerrada, cuadrada, decirle necesitaba poder del Espíritu, ¿sí? Para generar esa convicción que solamente Dios puede hacer. Solamente alguien lleno del Espíritu puede generar que una persona pueda responder con convicción. En el libro de Hechos vemos a Esteban hablando lleno del Espíritu, a Pedro lleno del Espíritu, y el resultado fueron conversiones para el Señor, para la gloria de Cristo. Ahora, entre los muchos estaban los apóstoles también, los que creerían en el Señor. Esta brecha que él tenía que abrir era complicada, hermanos. Era muy complicada y necesitaba ser lleno del Espíritu. ¿Sabías que Dios no habla con los religiosos, ni mucho menos con los legalistas? Dios habla con los que tienen al Espíritu. Dios habla con los que son llenos del Espíritu. Dios habla con sus hijos por medio de su Espíritu. Por eso Dios mandó a este hombre, a estos religiosos. Necesitas ser y escuchar la voz del Espíritu. Israel estaba sumida en oscuridad política, pero también en oscuridad espiritual. No estaban haciendo bien las cosas. Y tanto fue que mandaron a una cruz al Mesías del cual tanto estaban esperando. Sí. ¿Cómo le dirías a un religioso? Necesitas convertirte al Señor. Imagínate. ¿Cómo le dirías a alguien que no cree en los dones? Dios me dijo ahorita que necesitas arrepentirte. Ya te hereje, ya te avientan de aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Necesitas poder del Espíritu y las palabras que el Espíritu Santo pondrá en ti para decirles, que no son invenciones, son las palabras de Dios que tú le vas a decir. Eso, mis hermanos, es profetizar. Sí, es eso. Verso 7, y eso tenía que tener este hombre. Verso 7, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Claro, él va a estar, Dios delante de él iba a avanzar y Dios respaldándolo, así como respaldó al profeta Elías. El espíritu que habla no significa que fue una reencarnación de Elías, ¿sí? Y como que Elías regresó y se le metió en su cuerpo y soy Elías, ¿no? Eso es muy raro, ¿no? Habla de mentalidad. La traducción de espíritu aquí es mentalidad. Nos habla que traía esta mentalidad de Elías. Pero no solo esto, sino la enseñanza y el poder del Espíritu. Sí, no es Elías reencarnado, es la enseñanza que traía Elías e iba a ser el cumplimiento de la profecía de Malaquías 4:5, que dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos con los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Verso 5, aquí, yo os envío el profeta Elías hasta que venga el día de Jehová grande y terrible. Se iba a cumplir 400 años después de esta profecía. Juan iba a despertar a un pueblo dormido, con corrección obviamente, y haría volver sus corazones sinceros a Dios. Iba a preparar un camino para el Señor, preparar este camino para Dios. Sí. Verso 18. ¿Qué le contestó al ángel a Zacarías? ¿Qué le hubieras contestado tú? Sí, yo me salgo corriendo. En ese momento, ahí nos vemos, ¿sí? No. Pero fíjate, verso 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Bro, ¿no estudiaste el Antiguo Testamento? ¿Sí? No te centres en la respuesta que te está haciendo el ángel, sino en el propósito para lo cual va a ser tu hijo. El propósito es la gloria de Dios. Y a veces nos centramos tanto en las respuestas, tanto en la situación, que se nos olvida el propósito de la situación. Zacarías aquí falseó, claro, es humano, ¿sí? Falseó y muchas veces así nos hace comportarnos delante del Señor y decir, yo lo hubiera hecho mejor, yo no hubiera contestado así. Te equivocaste ahí, pastor, muy equivocado estás, claro. Diríamos en las conferencias de pastores, si tuviera yo mi libreta o un libro de cuántas cosas certeras he hecho, estaría así. Y de las cosas incerteras o cosas malas, hasta hablar como te estoy hablando ahorita mal, eran 2 salones así llenos. Pero al final es la humanidad caída de este sacerdote, del Zacarías,
que nos hace muchas veces comportarnos así delante del Señor y podemos decir, yo lo hubiera hecho mejor, o la incredulidad también, aún siendo un hombre de Dios. A veces aparece la incredulidad en la vida en un hombre de Dios. Por supuesto, somos incrédulos muchas veces. ¿Cuántos de aquí a veces han sido incrédulos con el Señor? Soy el único, discúlpame. Santo te voy a decir al final. Tenemos una alabanza para ti hoy. Todos batallamos con esto. Todos tenemos esto, ¿sí? Y esto te tiene que dar un respiro y decir, es verdad, no soy el único. Amén, estos hombres dudaron. El único perfecto en la Biblia se llama Jesús. Amén, no hay más. Aún así Dios no nos deja. Ahora, ¿hubo una consecuencia por dudar? Por supuesto. Aquí está, verso 19 al 20. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el ángel ya le revela su nombre, Gabriel. Este mismo ángel sería enviado a María y a José, capítulos después. Y es interesante porque el pretexto de Zacarías es que yo soy anciano. Ya estoy viejo, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? Y Gabriel le dice, no le dijo el cómo. Le dice, yo soy Gabriel y estoy delante de Dios y el que te está diciendo es Dios. ¿Lo crees o no? Si alguien está delante de Dios y está delante de su presencia y Dios le da una instrucción, ¿le vas a creer o no? A veces no. A veces dicen unos talurias, pero de repente ves lo que Dios hace por la mano de ese lurias y dices, es verdad, sí, Dios le dijo. Así estamos viendo esto. Gabriel le dice, yo soy Gabriel y estoy trayéndote esto que viene de parte de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Aquí está iniciando el evangelio aterrizado a la tierra, las buenas noticias. Y Lucas está explicando esto, porque sin Zacarías no hubiera habido Juan. Si Juan no hubiera habido, no se hubiera preparado el terreno para que viniera ¿quién? Cristo. ¿Sí? Todo es esta escalerita que Dios maneja, ¿sí? Y el Mesías era la mejor noticia del mundo, ¿sí? Ahora el ángel dice, yo hasta aquí llego, ¿sí? Somos engranes humanos. Y es aquí cuando me pregunto, Señor, déjalo en las manos de los ángeles. Ellos tienen mejor visión. Los ángeles se mueven más rápido, no son torpes, lentos como nosotros, no se andan peleando como nosotros. Son seres que ya tienen trazado, tienen un coeficiente más que nosotros. Incluso se pueden mover a la velocidad de la luz, tienen mejores capacidades. ¿Por qué nos encomiendas? ¿Por qué le encomendaste a Zacarías esto? ¿Por qué le encomendaste a Pedro, a todos los discípulos? ¿Por qué le encomiendas a tu iglesia, tu palabra, tu evangelio? ¿Sí? Y yo le preguntaba a Dios eso, ¿por qué? ¿No estás viendo? Y la respuesta de Dios, porque mi aliento está en ti. Porque fuiste hecho a mi imagen y mi semejanza, los ángeles no. Porque morí por ti, porque vine a rescatarte a ti, no a los ángeles. Porque vine por lo perdido, porque vine por lo necio, porque vine por lo más bajo, porque vine por ti, porque te amo más que a nadie en este mundo. Tanto que di mi vida por ti en una cruz. Ese es el amor de Dios. ¿Lo entendemos? No lo entendemos. Pero yo lo creo, amén. Y es lo que me da ánimo todos los días. Y el ángel recibe instrucciones del Señor, ¿sí? Que Zacarías iba a dudar, claro. ¿Y sabías que Dios te llama aún sabiendo que vas a dudar? Dios no te llamó y dijo, voy a llamar a Rodrigo al ministerio. Mira qué carreraza. No, hombre, no. Él sabía todas las imperfecciones que tú tienes, que yo tengo, y aún así nos llamó. Sabiendo tus dudas, tus cambios de humor, tu inestabilidad, Él aún así te llama y te ama. Él aún así nos llama y nos ama. ¿Sí? Ahora, la consecuencia, claro, hubo una consecuencia, vas a quedar mudo, bro, hasta que nazca tu hijo. Imagínate qué estrés, tengo hambre. ¿Cómo le va a decir a su esposa, tengo hambre? El bro está mudo. Yo me puse a pensar, voy a quedarme sin hablar media hora en mi casa. No puedo, brother. Quítale el micrófono a un ministro en su casa y se acaba, nos morimos, somos muy de que estamos hablando. Imagínate, mi esposa sería muy feliz, ¿sí? Ya quítenle el micrófono al pastor, ¿qué quieres decirnos, no?
quedarás mudo. Ahora, la lección más hermosa es cuando Dios te deja sin palabras en muchas cosas que Él hace. ¿Sí? Cuando se terminan tus argumentos. ¿Qué argumentos tienes hoy en contra del Señor? Pónselos a la cruz. Díselos a Él. Y Él te deja sin palabras. Se terminan tus argumentos. Y lo único que haces es sollozar delante de Él y le dices, ayúdame porque ya no puedo más. He dado muchos argumentos, he caminado muchas millas extras y ya no puedo, porque siento que mientras más doy argumentos me va peor. Y el Señor me dice, exacto, quiero que te calles y que me escuches ahora y que me abraces. Es lo único que necesitas, este tiempo de silencio. Y Zacarías quedó mudo, claro, por no creer, por supuesto, pero también para tener un tiempo con el Señor, en silencio. Tienes que callarte y escuchar a Dios. Imagínate lo que en su vida, administrar la oración y salir en su mente. No se le había aparecido el ángel y ella decía, voy a salir y voy a dar la palabra de oración más bendecida para el pueblo. ¿Y qué crees? Queda mudo. Y el mejor día de su vida sale al balcón, está todo el pueblo de Israel esperándolo y él, mudo. Se te fue la voz, brother. La gente esperando las palabras de bendición y fíjate, aquí está la otra cámara, la gente fuera, verso 21 y 22. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y ¿qué dice? Y permaneció mudo. Ahora no me imagino la escena, por más que no quiero reírme, de verdad me da risa la gente. Y él, me da risa verlo, ¿no? Intentando comunicarse con la gente. Sí, y ese es el gran sentido del humor que tiene Dios. ¿Sabías que Dios tiene un muy buen sentido del humor? Sí. No es un Dios legalista o sí, enojado, nada. Es un Dios que tiene muy buen sentido del humor. Por eso amo mucho a mi Señor. Sí. Y te voy a contar, ya muchos lo saben, cuando yo espero mi segunda hija, yo estaba en un tema de vamos en contra de la guadalupana. Ay, me chocaba, ¿no? Ay, cada vez que me peleaba con mi mamá, ¿no? Y mi hija nace un 12 de diciembre. Y luego viene, ¿y le pusiste Lupita? Dios tiene un muy buen sentido del humor, amén. No tenemos un Dios amargado. No, te lo presentan así en otros lugares como un Dios triste y amargado, pero no. Dios tiene muy buen sentido del humor. Sí. Y termina con esto, 23 al 25. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Y aquí sale en escena su esposita, ¿sí? Imagínate, vas a llegar con la mejor noticia del mundo. Amor, vamos a ser papás, ¿no? Obviamente con todo lo que lleva eso. Pero el bro estaba mudo, no podía hablar, ¿sí? Ahora, cumplidos los días, te lo dejo a tu imaginación eso. Ahora, cumplidos los días de su ministerio, dice que se fue a su casa, terminó su trabajo ahí, como lo tenía pactado con el Señor, cumplió con su responsabilidad y fue a casa. Y dice que su esposa Isabel concibió, o sea, sí, hermanos, Zacarías tuvo relaciones normales con su esposa para hacer el bebé y se asoció con Dios para cumplir esta promesa, ¿sí? Ahora, se ocultó 5 meses su esposa. ¿Por qué dice aquí la escritura que se ocultó? El comentarista William Barclay dice que Isabel no se fue para ocultar el embarazo. Dice, porque los primeros meses de embarazo pues no hay panza. Sí, bueno, no sé, algunas desde los 4 ya están así, pero los primeros 5 meses estuvo oculta, ¿sí? Hasta que se le notara el embarazo, y dice que se fue a pasar tiempo sola él y Zacarías. ¿Por qué? Para darle gracias a Dios. Para darle gracias a Dios por eso. Cuando Dios hace algo en tu vida, no sales y se lo gritas a la gente para presumirle. Al primero que vas a darle gracias, ¿a quién es? Dios. Vivir una vida en agradecimiento va a evitar tu amargura. Vivir una vida en agradecimiento vas a bendecir a los demás. Y es interesante cómo la escritura cuenta lo que Elizabeth hizo estos 5 meses que se guardó, adorando, dando gracias a Dios por estar embarazada. Y dice el texto, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta
entre los hombres. Así ha hecho conmigo el Señor. Esto es lo que hizo el Señor. Me exaltó a su tiempo. No vemos a Elizabeth participando más que al final dando gracias por lo que Dios hizo. Quitó su afrenta. La afrenta que dice acá es una vergüenza que ella tenía frente a los hombres. La vergüenza de salir, de ser juzgada, de ser señalada. Pero fue acaso Isabel y les dijo: a ver, voy a ser mamá. No que no, decías que no, chona. Le dijo a su vecina de al lado. Estoy inventando, ¿sí? Mira, yo te voy a invitar al baby shower, le dice. ¿No? Eso lo estoy imaginando. No, borra eso. Pero imagínate, no. Ella se guardó 5 meses para darle gracias a Dios, porque ella sabía de quién venía el milagro. Y venía de Dios, y se dignó a quitar mi vergüenza. Y eso hace el Señor. El Señor exalta a su tiempo a los humildes de corazón. El Señor cumple su propósito en aquellos que le buscan para su gloria, a su tiempo, a su momento. Dios da gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. Sí. Y tal vez estás en un silencio con el Señor estos días. Sí. Tal vez estás, o tienes meses, o tal vez estás en un silencio con Él porque sientes que no te habla, o sientes que no existes para Dios y estás enojado o enojada con Él. Y estás en un silencio, o con la iglesia, peor aún. Y estás en un silencio y sientes que Dios no te habla. Lamento decirte que el problema no es el Señor, ni tampoco la iglesia. Al menos que estés en la iglesia de Satanás, pues entonces estás en un lugar equivocado. Pero si estás en la iglesia de Cristo, el problema no es por ahí. El problema no es Dios, el problema no es la iglesia, el problema eres tú. El problema soy yo, somos nosotros. Porque te voy a decir, es que es difícil. Sí, a ver, párale al carro ahí. Lo más difícil, Dios ya lo hizo. Y fue ir a una cruz y romper esa barrera que había entre Dios y los hombres. Lo más difícil, Cristo lo hizo. ¿Qué otra cosa difícil tienes? Él murió para que tú puedas tener esta conexión directa con el Padre a través de su sangre, de su muerte en la cruz. ¿Necesitas algo más? Él es suficiente. La cruz fue suficiente. El tema que sientes que Dios no te escucha es porque escuchas más tu corazón y tus pensamientos. Y cuando tú estás en soledad, escuchar tu corazón y tus pensamientos, aunque haya quedado claro algo, al día siguiente le empiezas a meter más pimienta. Y si dijo porque dijo, y yo que dije, y él nos dijo y nos dijimos, o sea, stop, ya. Es tu corazón y Satanás obviamente metiendo ahí su cuchara. Al final del día, mis hermanos, no escuches tus pensamientos, no escuches la voz de tu corazón. Por eso el mundo se está yendo, ¿sí?, por escuchar su corazón. Escucha la voz de tu Creador. Escucha la voz de Dios por medio de la palabra. Amén. Es la única manera. El tema que sientes que Dios no te escucha es porque escuchas esto más. O tal vez tienes algún pendiente con el Rey de la Gloria. Puede ser que tengamos algún pecado que no le has confesado a Él. Y así como cuando estás escuchando ruido constantemente, nos pasó hace poco, de repente estábamos nadando y había un ruido de fondo. Era como una retroexcavadora. Y llegas y dices, ay, como que es molesto, pero ya luego a la segunda, tercera zambullida se te olvida. Y estás, sí, que no sé qué. Y llega a este punto de que te acostumbras a este ruido constante. Y de repente, ¡prum!, deja de funcionar esa retroexcavadora y dices, ¿qué paró? ¿Se fue la luz? No, estamos en la alberca, ¿cómo se va la luz? O sea, ¿y por qué dejó de sonar? Es que estaban haciendo algo. ¿Qué pasa? Que así pasa cuando estamos acostumbrados a ignorar la voz de Dios y estás prestando atención nada más al ruido. Te puedes acostumbrar. Y ahí es un gran peligro para tu vida espiritual. Estás acostumbrado al ruido de los pleitos, de las contiendas. Estás tan acostumbrado que de repente cuando ya no hay dices, uy, aquí algo anda raro. Sí, el raro eres tú. El raro somos nosotros. No prestas atención y se te hace una costumbre pasar tiempo escuchando ese ruido, que tu oído ya no se agudiza a escuchar la voz de Dios. Deja eso, déjalo. Pide perdón hoy y regresa a casa. Regresa al Señor. Necesitamos recordar las buenas noticias. Hermanos, Dios estuvo callado 400 años y ahorita ya no está callado.
Ahora nos habla por medio de su Hijo. ¿Qué estamos haciendo con esa voz? Hoy más que nunca, en los tiempos finales, Dios está llamando aún más y más a las personas al arrepentimiento y a seguirle. El silencio ya se rompió cuando aquel día dijo: consumado es nuestro Señor. Dios nos habla, terminó el silencio y es gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Terminó el silencio. Y vamos a leer juntos este texto del 1 al 4 de Hebreos, te lo van a proyectar. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El silencio se terminó y fue gracias a nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a dar gracias. Padre, gracias por tu amor. Y Señor, hoy es día que recordamos esta cena que tuviste con tus discípulos antes de partir al Calvario. Y hoy queremos hacerlo con un corazón agradecido, recordando, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado cualquier ruido que podamos tener en nuestra mente. Queremos enfocarnos solamente en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos, Señor, en lo que quieres para nosotros, Señor, y no en lo que nosotros queremos para nosotros mismos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos y ayúdanos, Padre. Haz a un lado cualquier tipo de disensión, cualquier tipo de cosa que haya estado afectando nuestra comunión contigo, Señor, y permítenos, Señor, así como tú restableciste lo que pensábamos que era imposible restablecer esta relación con el cielo, ayúdanos, Señor, a tener esa paz con los demás y tener paz en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a sentarnos a la mesa limpios. Ayúdanos a sentarnos a la mesa con un corazón dispuesto para darte toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias por este día, Señor, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.